¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Salud retoma las consultas especializadas en el Centro Príncipe de Viana y la actividad quirúrgica no demorable. Una muy buena noticia a estas alturas de la pandemia. Se recupera también la capacidad de hospitalización para enfermedades no COVID y atención primaria va a recuperar la normalidad. Este fin de semana no habrá actividad extraordinaria en los centros de salud de la comarca de Pamplona. Muy buenas noches. Los datos que les contamos cada día se empiezan a salpicar de estas noticias más optimistas. Ese al menos tiene que ser el espíritu, porque los datos también nos siguen diciendo que 8 personas han fallecido en las últimas horas en Navarra. Estamos hablando ya de 409 fallecidos. La noticia que invita al optimismo, pues es que por segundo día consecutivo descienden los casos positivos activos. Hay ya 32 menos. Ya ven la cifra, 3.209 los casos activos. Todavía es pronto para decir que se está doblando la curva, pero es importante ese cambio de tendencia. Otro dato esperanzador, pues los que tienen abajo también, es que cada vez hay menos pacientes ingresados en la UCI, 2 menos que ayer, ya son 48, y el dato de los curados, 1.445, 129 más que ayer. Y les vamos a seguir hablando de los test, porque Navarra ha ido experimentando de alguna manera un lento aumento en las pruebas diarias. Estos dientes de sierra que ven, que hemos ido viendo estos días, nos muestran esos altibajos, pero a día de hoy la verdad es que podemos decir que la comunidad foral ha duplicado ya el número de PCR diarias. Ayer, sin ir más lejos, se realizaron 913 test frente a los 400-500 de días atrás. Solo el 5,5% de los casos examinados ayer fue positivo y está previsto alcanzar los 1.400 análisis diarios. 1.400-1.500 es la capacidad máxima de generar test PCR en el complejo hospitalario de Navarra. Así que esta es otra muy buena noticia para saber cuál es el estado actual de la población. Y sobre los test, de colegios de médicos y enfermería han pedido explicaciones por carta a la consejera Santos Indurain. Estos colegios han expresado su inquietud en relación a la fiabilidad de los resultados de esos test rápidos. Dicen que hay una disparidad en los resultados obtenidos en los test y diferencias. Han encontrado diferencias entre los criterios de actuación fijados por el Departamento de Salud y el fabricante, como motivo de inquietud, preocupación y escepticismo que dicen crece día a día. El Ejecutivo asegura haber duplicado su capacidad para realizar pruebas PCR de detección del coronavirus. En comparativa, días atrás se realizaban entre 400 y 500 pruebas y a día de hoy se llevan a cabo unas 900 diarias y está previsto alcanzar los 1.400 análisis por día. Casi el 6% de los casos examinados ayer fueron positivo. Salud afirma que las cifras que deja a día de hoy el COVID en Navarra muestran una estabilización en la tendencia decreciente de la curva epidemiológica y que están aflorando otras patologías no COVID-19 que hace aconsejable adoptar medidas para dar respuesta a este cambio en la demanda. De esta manera, Salud retoma las consultas especializadas en el Centro Príncipe de Viana y la actividad quirúrgica no demorable. Con el apoyo de los servicios, siempre en colaboración con los servicios, hemos ido pensando cómo podíamos, dar asistencia tanto a lo COVID como a lo no COVID. Dentro de la patología no COVID habíamos tenido por la situación epidémica disminuir mucha la actividad asistencial y ahora estamos intentando retomarla de la manera más segura posible para el paciente y para los profesionales. En ese contexto, lo que estamos priorizando a nivel de consultas es la consulta no presencial, hacer algo más de actividad asistencial presencial en la que vengan aquellos pacientes que lo necesitan de una manera prioritaria. Próximamente también atención primaria recuperará una mediana normalidad y ya este fin de semana no habrá actividad extraordinaria en los centros de salud de la comarca de Pamplona.
Bueno, pues vamos a echar ahora un vistazo a los datos que nos deja el conjunto del país. La cifra de fallecidos también se estabiliza en las últimas 24 horas. Son ya 440 muertos más que ayer. Ha sido un pequeño repunte. Ya ven que hemos superado los 22.000 fallecidos. Los contagios desde el inicio de la crisis superan ya los 213.000. Se han producido un aumento de más de 4.500 en esta última jornada. Y el dato esperanzador, como siempre, es el de los curados, que ya ven, roza los 90.000. Estas cifras reflejan que la tendencia es descendiente y que nos encontramos en un periodo de estabilización con pequeños repuntes que esperan que mejoren en los próximos días. Hemos ido detectando progresivamente zonas del territorio en los que la evolución de la epidemia ha sido mucho más favorable. Hay explicaciones para ello, hay cuestiones del inicio de la epidemia, cómo empezó, hay cuestiones de tipo de distribución de la población en el territorio, más rural, más urbano, menos urbano, distancias a los grandes núcleos urbanos. Todo esto obviamente puede hacer que haya territorios con diferentes situaciones epidémicas. Y hoy por fin hemos conocido las condiciones en las que podrán salir a la calle niños y niñas. Tienen que ser menores de 14 años. Pueden salir acompañados por un adulto hasta una hora máximo al día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Podrán salir con sus juguetes, pero no podrán estar en parques. Algunos de ellos, de hecho, están cerrados, están precintados. El Gobierno ha reconocido que se equivocó y que ha tenido que rectificar. Una medida que afecta en España a 6 millones de menores. Por fin podrán salir a que les dé el aire. Podrán pasear, correr o montar en patinete durante una hora al día. Las condiciones, que sean menores de 14 años y que vayan siempre acompañados por una persona adulta que viva con ellos. Puede ser también un hermano mayor de edad. El horario en el que podrán hacerlo es de 9 de la mañana a 9 de la noche y solo en el radio de 1 kilómetro de su casa. Podrán sacar sus juguetes, pero no usar los parques ni acercarse a otros niños. Y no me cabe ninguna duda de que esta norma va a funcionar no tanto por lo que vigilemos o por lo que reglamentemos, sino por el sentido común de la gente que nos está viendo. Ojo, el sentido común de los niños y las niñas también, que están teniendo un comportamiento ejemplar. El Gobierno ha reconocido que se equivocó y ha tenido que rectificar. El vicepresidente Iglesias ha pedido directamente disculpas a los niños y niñas. A veces nosotros podemos hacer mal las cosas y por eso os estamos pidiendo perdón. Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y tiene que ponerse a trabajar para enmendarlo de manera inmediata. Creo que en este caso lo enmendamos y que las críticas que recibimos como Gobierno de partidos, de sociedad civil, de muchas familias que no los entendían, pues eran críticas razonables. Cada persona adulta podrá salir hasta con 3 menores que convivan juntos. Será la encargada de asegurarse que se mantiene la distancia de seguridad con otras personas y que se cumple con las medidas de higiene básicas. Y además se recomienda también el uso de mascarillas. En las zonas rurales se podrá salir por bosques y campos siempre y cuando se respete el distanciamiento social. Se recomienda evitar las horas punta. El Gobierno de Navarra ya trabaja para combatir los efectos del coronavirus entre las personas más vulnerables. Hoy se ha presentado un paquete de medidas dotado con casi 8 millones de euros y destinado a acciones de empleo, inclusión social y acceso a una vivienda de los colectivos más desfavorecidos. Sobre este último asunto, el Ejecutivo Foral se ha centrado en las ayudas al alquiler de familias monoparentales y que viven en una sola habitación de una vivienda compartida, es decir, lo que conocemos como hacinamiento. La partida económica en este ámbito será de 200.000 euros anuales con ampliación de 100.000 euros más. Y es que lo que hemos visto le ponen a uno, desde luego, los pelos de punta. Miren, hoy vamos a hablarles de estas familias que viven como pueden, pero literalmente, como pueden, en una habitación. Son casos que hemos encontrado en Pamplona. Están pasando la cuarentena en unas condiciones dramáticas. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca piden una solución urgente al Ayuntamiento y al Gobierno de Navarra para al menos 80 familias. En esta pequeña habitación viven 2 mujeres y 5 menores, ahora confinadas y hacinadas, sin poder salir de ella más que para ir al baño. Igual no pueden hacer otra cosa que quedarse aquí en cama.
Nancy acogió a una amiga con sus 2 hijos y junto a los 3 suyos pasan, como pueden, la cuarentena. En esta pequeña habitación de un piso del barrio de la Rochapea por la que paga 400 euros. No son condiciones dignas para unos niños y niñas que no tienen ni siquiera una mesa donde poder hacer sus tareas. No es fácil. O un pasillo donde estirar las piernas. Aquí tienen que comer, dormir, jugar o hacer los deberes. Y como Nancy, hay muchos casos. Viven en pisos compartidos, así que no pueden salir de sus habitaciones. La mayoría no tienen el permiso de residencia y cobran la renta mínima. Si la niña está muy nerviosa y a mí también, y que aquí estamos viviendo muy mal y estamos sufriendo. Piden ayuda porque estas no son condiciones dignas para vivir. Entonces a veces comemos en la habitación. A veces hace muchas cosas en la habitación. Tengo leche ahí abajo. Tengo las pañales ahí abajo. Mis hijos durmiendo en el suelo. Esto da pena, de verdad. A veces cuando yo lo veo ahí al suelo, yo lloro. La plataforma de afectados por la hipoteca denuncia que el Ayuntamiento de Pamplona sigue manteniendo más de 100 pisos de su propiedad cerrados y vacíos. Exigen una actuación urgente al consistorio y al Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona debe hacer un censo de todas las familias que viven en habitación, porque no es forma de vivir, ni pueden mantener la higiene necesaria, ni en la distancia social, se pueden infectar unos a otros, se van a contagiar. Por eso no es cierto que el COVID nos afecte a todas las personas por igual, porque vivir así un confinamiento es el peor de los virus. El Ayuntamiento de Pamplona dice que la situación de estas familias es una prioridad para el consistorio y que está llevando a cabo un seguimiento de cómo se encuentran. También el Gobierno de Navarra ha habilitado algunos recursos para estas personas. Hemos puesto recursos tanto para las personas sin techo como para familias que tuviesen especialmente necesidad, que hemos habilitado también en María Auxiliadora para unidades familiares con menores o familias monomarentales. En este sentido, hombre, sabemos que no podemos llegar igual a todos, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo por conocer y hacer seguimiento de todas aquellas familias que nos han trasladado, que viven igual en habitaciones. Hemos habilitado un recurso habitacional para 32 personas de la cuenca de Pamplona y luego en el medio largo plazo estamos tratando de engrosar más viviendas en la bolsa de alquiler, al igual que desarrollar el plan de vivienda de alquiler a través de la empresa pública Nasubinsa, en donde trataremos de poner en marcha cerca o más de 1000 viviendas a lo largo y ancho de todo el territorio. Alberto Bayona, director gerente de Nasubinsa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Ejecutivo, como hemos escuchado, sostiene que ya se están llevando a cabo actuaciones para dar una solución a este problema de vivienda. ¿Para cuándo se espera ese plan de vivienda de alquiler? Bueno, el plan de vivienda de alquiler, el Navarra Social Housing, es ya una realidad. Estamos ya desarrollando las 2 primeras fases de las 3 que tendrá este proyecto. Hemos terminado ya el primer edificio de 42 viviendas en Entremutilvas, estamos a punto de terminar otras 34 viviendas en Ardoy y a final de año finalizaremos 62 viviendas en Ripagaña. Igualmente estamos comenzando con la construcción de nuevos edificios para completar aproximadamente 1.100 viviendas que pondremos a disposición de los navarros y navarras que necesiten vivienda de alquiler social. ¿Esas 1000 viviendas van a ser suficientes para solucionar esta demanda de vivienda social que estamos viendo? Bueno, estamos trabajando para que realmente sean suficientes sin cerrarnos, por supuesto, a la posibilidad de que este número pueda incrementarse. La demanda de alquiler es importante, es real, es cierta. Este proyecto fue un proyecto que nació con la intención de construir 524 viviendas y que hemos duplicado prácticamente en 3 años, ¿no? Con lo cual seguimos trabajando con diferentes modalidades, tanto con la construcción de vivienda nueva como en la captación de vivienda que esté vacía para la bolsa de alquiler y que pueda ser destinada a este fin. Y, por supuesto, tenemos muy claro desde el Gobierno de Navarra y desde Nasubinsa que la vivienda digna es un derecho básico de los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, debemos trabajar para que todos puedan tener ese acceso. No sé si ha podido ver las imágenes que hemos emitido justo antes de empezar la entrevista. Estamos viendo verdaderamente situaciones muy comprometidas, muy cerca de donde vivimos, en la misma ciudad en la que vivimos.
¿Qué problema detecta el Gobierno de Navarra para que se den situaciones de este tipo con 8 personas en una misma habitación? Bueno, el problema es un problema que efectivamente las imágenes, como bien dice, son dramáticas y hay muchos problemas que faciliten o que puedan posibilitar ese acceso a esa vivienda, ¿no? De integración social, de actividad laboral, de muchas causas y muy diversas que impiden que las personas puedan vivir en condiciones razonables de salubridad y de convivencia familiar. Es un problema que ahora mismo se ha visto acentuado por la situación actual, efectivamente, y que tiene un rango mayor cuando este confinamiento todavía pone en relevancia la importancia de tener una vivienda adecuada. Y por ello debemos de trabajar en colaboración con los diferentes departamentos y direcciones generales del Gobierno para intentar atajar estas diferentes vías y causas que están haciendo que veamos estas imágenes que desde luego son preocupantes. Nasubinsa va a liderar un proyecto europeo para evaluar el impacto del coronavirus en los distintos territorios. ¿Qué nos puede adelantar sobre este estudio? Bueno, este estudio es un estudio muy importante para nosotros, es uno de los proyectos europeos en los que estamos focalizando y sobre todo en este momento tenemos 12 proyectos actualmente en activo. Pero es un proyecto muy importante porque va más allá de una observación o de una toma de datos sobre la movilidad entre las diferentes regiones a nivel europeo e incide en cómo, por ejemplo, diferentes crisis, como puede ser esta del COVID o el Brexit en Gran Bretaña y demás, pueden afectar a esta movilidad y a esta interrelación de las diferentes regiones de Europa. Por tanto, para nosotros es fundamental porque con esos datos y con esa observación podemos dar herramientas para tomar medidas que ayuden un poco a paliar los efectos de estas diferentes situaciones. Muy bien, Alberto Bayona, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya muy bien porque estos proyectos desgraciadamente van a ser cada vez más necesarios después de la pandemia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de solidaridad. Vamos a hablarles de una donación, pues fíjense, de productos que entre todos pesan 16 toneladas. Lo están viendo, son 16 toneladas de alimentos que Mercadona ha donado al Banco de Alimentos de Navarra. Legumbres, leche, arroz y macarrones que se suman a los otros muchos productos que la compañía de supermercados ya ha entregado durante las 3 últimas semanas. En total, más de 51.000 kilos de productos de primera necesidad que también han llegado hasta los 5 comedores sociales de Navarra con los que Mercadona colabora habitualmente. Como estamos viendo, el coronavirus está afectando significativamente a los más vulnerables y de escasos recursos. Por eso los comedores sociales son un gran apoyo para muchos. El virus no ha impedido que sigan ofreciendo su ayuda, indispensable para los que más lo necesitan. En el estado de alarma también toca reinventarse, como ha ocurrido en este comedor social en el centro Leiré de la Fundación Caja Navarra, que entregan bolsas como esta con comida a más de 75 personas. El objetivo fundamental de la Fundación es acompañar en este momento a las personas mayores lo mejor posible. Para poder hacerlo, se han adaptado a la nueva realidad. 2 días a la semana distribuyen comida a las personas mayores para que continúen con el apoyo que recibían antes de que el coronavirus entrara en nuestras vidas. Ofrecemos comida, es la comida tradicional, pero ya debidamente envasada. Hasta ahora, 75 personas están recibiendo estas bolsas, 22 de ellas a domicilio a través de voluntarios de la Fundación Profesionales Solidarios. Nos dan una lista donde vamos cada día y cogemos una bolsa, dentro de cada bolsa hay otra bolsa que es la que dejamos a los beneficiarios. Los voluntarios realizan las entregas no solo de comida, sino de algo mucho más importante en estos días, como son palabras de aliento a personas vulnerables que llevan ya más de mes y medio solas en sus casas. Simplemente charlar un poco con ellos. Pues ¿qué tal está Juli? ¿Cómo va? Bueno, pues eso es lo que les hacemos, por lo menos durante unos pocos minutos, un poco de compañía. La gente es súper agradecida. Esta iniciativa ha servido para conocer las necesidades de las personas que viven solas, por lo que desde Fundación Caja Navarra ya trabajan en un servicio de acompañamiento.
Pues precisamente sobre esta situación, la de los comedores solidarios, vamos a hablar con Gemma Botín, responsable del área de personas mayores y discapacidad de Fundación Caja Navarra. Un asunto que desde luego nos preocupa y mucho, porque los números que, como hemos visto en esta información de nuestra compañera Cristina Rueda, son como para que prestemos atención de una manera más profunda. Gemma Botín, muy buenas noches. Buenas noches. Surge esta situación, el coronavirus, y os encontréis con las personas mayores a las que normalmente atendéis en los comedores sociales. Todavía van a tener más dificultades para acceder a alimentos, por ejemplo. Efectivamente, cuando tenemos que cerrar los centros de toda la fundación, entre otros cerramos los 10 centros de personas mayores que tenemos a disposición de la ciudadanía, y en ese momento es donde nos replanteamos que teníamos 60 personas en el comedor de Leire y en el comedor de Ospía que iban habitualmente a comer y que se quedaban sin ese servicio. Y esto es lo que nos hace replantearnos la manera de poder seguir ofreciendo este servicio. Gemma, ¿cómo ha sido este proceso de adaptar los comedores sociales a esta coyuntura? Bueno, pues lo que hemos hecho es hablar con la empresa que nos venía sirviendo las comidas. Ellos nos han dado la opción de poder hacer las comidas envasadas, y eso nos ha llevado a un proceso de hablar con todas las personas, con todos los socios que ya estaban, o no socios, vamos, todas las personas que estaban acudiendo al servicio, y por otra parte nos ponemos en contacto con los servicios sociales de base y los centros de salud de estos barrios, bueno, sobre todo a través de los servicios sociales de base, y es donde empieza otra demanda que nos viene derivada de estos servicios para que podamos seguir dando respuesta. Esto nos ha llevado a que de 60 personas actualmente estamos dando a 75 personas y lo estamos ampliando. Hemos visto también en el vídeo, Gemma, cómo se organizan en el centro las medidas de precaución que toman todos los voluntarios. ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Cómo lo lleváis? Sobre todo las personas que pues entregan de esta manera su ayuda de una manera tan personal. Bueno, pues hemos tenido con todas las EPIs y con todas las medidas de seguridad y de protección que requiere el momento, y luego hemos tenido el apoyo sobre todo de profesionales solidarios que están haciendo toda la entrega en domicilio. En la actualidad estamos llevando comida a 21 domicilios, y esto seguramente pues irá creciendo poco a poco. Gemma, ¿cómo os reciben? Porque esa también, de alguna manera, pues es la otra parte, la de la emoción. Una vez ya cumplida la misión, ¿cómo os reciben en las viviendas cuando acudís precisamente a entregar la comida y os vais? Pues como has visto, como se ha podido ver en el vídeo, la respuesta es magnífica. Realmente son personas que están muy solas y que simplemente con un saludo y pues ¿cómo estás? Pues ya se ven contentas, ¿no? Y sobre todo con que les lleven la comida a su casa. Gemma, hay otra cuestión más, que es cuando todo esto pase. ¿Estáis de alguna manera preparados para lo que pueda ocurrir, para lo que pueda venir, ya no solamente con los comedores solidarios, sino pues con todo el resto de áreas que gestionáis también? Bueno, en lo que respecta a las personas mayores, está claro que tenemos que readaptar absolutamente toda la actividad. Seguramente nuestros centros estarán cerrados bastante tiempo, y por ello hemos iniciado pues estas dos vías de atención, una los comedores sociales y por otra parte un servicio de acompañamiento a las personas, ¿no? Que es un acompañamiento de momento telefónico. Es verdad que no se puede hacer de otra manera, pero que lo que pretende es, por una parte, pues que se sientan acompañados, tener cercanía, y luego por otra parte saber qué otro tipo de servicios requieren o necesitan, como puede ser pues servicios sociales, ¿no? Que puedan necesitar otro tipo de servicios. Muy bien, Gemma Botín, de Fundación Caja Navarra, muchísimas gracias y mucho ánimo también, porque hay que mantener el espíritu. No sé, el equipo, vuestro equipo, cómo mantiene el ánimo y cómo hace equipo en un momento tan complicado.
Bueno, ya sabes que la Fundación, como decíamos antes, pues hace muchas cosas, tenemos muchísimos recursos y actividades, y lo que estamos haciendo es una adaptación de todas ellas para poder estar cerca de las personas, ¿no? Esto nos está llevando a una reflexión profunda, además de estar en el día a día y gestionar todo el equipo de personas, de casi 80 personas que estamos en la Fundación, pues esto nos va a obligar a reinventarnos y a trabajar de otra manera. Muy bien, Y pues en ello está. muchísimas gracias. Sí, yo creo que nos va a tocar un poco a todos, desde luego. Gracias por el ejemplo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 2 días después de que no pudiera anunciar la suspensión de los Sanfermines, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, retoma sus funciones como primer edil tras solicitar el alta voluntaria. Mañana se cumple una semana desde que abandonara el hospital, donde estuvo ingresado 10 días. Enrique Maya seguirá manteniendo la cuarentena, aislado en su domicilio, hasta que se cumpla el plazo establecido, y será sometido a un test para comprobar si ya no da positivo. Y como hemos visto esta mañana, Pamplona está oficialmente de luto. Así se refleja mediante un crespón negro que hemos visto colocado en la bandera de la ciudad, en la fachada del ayuntamiento. Tanto la declaración de luto oficial como los crespones negros, que figuran también en la web municipal y redes sociales del consistorio, se mantendrán mientras dure el estado de alarma o hasta un nuevo decreto de alcaldía. Bien, pues a punto ya de dar las 8 en punto de la tarde. Ya saben que nosotros a esta hora paramos, salimos, aplaudimos y enseguida volvemos. Pues algo de lo que nadie habla es de las prisiones, de lo que ocurre en el interior de las prisiones en mitad de esta pandemia. Lugares que se están adaptando a la nueva realidad que nos está dejando el coronavirus. En la cárcel de Pamplona no parece haber casos, pero se ha denunciado hasta estos días falta de material sanitario, al igual que en otras prisiones. Se pone el acento también en enfermos crónicos y los posibles riesgos de la infección. No fue una pandemia la responsable de su encierro. El COVID-19 de los presos son sus delitos. Sin embargo, las cárceles no quedan exentas de las consecuencias de este virus, como lo son la falta de material sanitario. Cristina Morcillo, abogada penalista, denuncia estos hechos. En la cárcel sigue sin haber ni mascarillas, ni geles, ni guantes. Una carencia que también reconoce el gobierno foral. Pues sí, ha habido escasez, según nos manifiestan. Bueno, pues están teniendo todas las medidas de seguridad posibles en ese sentido. La competencia de esta cárcel es estatal. Desde Madrid, instituciones penitenciarias señalan que están cumpliendo con el reparto de material. Este material que se ha distribuido ha llegado de manera suficiente y razonablemente satisfactoria para su uso, tanto por parte del trabajador y trabajadora penitenciario, como también para los internos e internas, para los que sea preciso este material de protección. Para la abogada penalista, los privados de libertad son los olvidados de esta pandemia, para los que piden medidas de protección o la excarcelación de enfermos. Yo llevo semanas solicitando la excarcelación de mis clientes enfermos. Una petición que instituciones penitenciarias señala que no es de su competencia. La entrada y la salida de internos e internas en los centros penitenciarios es una decisión estrictamente judicial. El coronavirus ha paralizado las visitas y ha multiplicado las llamadas. Los presos ahora tienen permitidas hasta 15 llamadas semanales y en breve comenzarán a habilitar videollamadas. Hasta la fecha, la cárcel de Pamplona no ha presentado ningún caso positivo ni en funcionarios ni en reclusos. Cristina Morcillo, abogada penalista, muy buenas noches. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que es una situación que, como comentábamos antes, no se habla en la calle, no se habla en los medios. ¿Es la situación como para preocuparse o las cosas de alguna manera están un poco más controladas?
Es como para preocuparse, si bien es cierto que en el Centro Penitenciario de Pamplona hay algún avance, como son, por ejemplo, las videollamadas que se han conseguido. O sea que ahora mismo los presos pueden contactar con sus familias a través de las videollamadas, como esta misma que estamos manteniendo tú y yo en este momento. Correcto, 10 minutos y una vez al mes. ¿Y eso ha sido un hecho después de haberlo demandado o se ha propuesto desde instituciones penitenciarias? Ha sido después de haber demandado, de haberse solicitado. ¿Y qué otras demandas habéis puesto encima de la mesa? Bueno, yo en concreto he solicitado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente a la excarcelación de los enfermos, de mis clientes enfermos y mayores de edad. Y bueno, que las llamadas sean gratuitas, las extras y no extras, dado que hay personas que ya no tienen dinero en el peculio y no pueden hablar con sus familiares. Que los infectados estén en instalaciones médicas y en una celda de sanción, entre otras muchas cosas. ¿Es de su competencia, como decía el vocal de instituciones penitenciarias, o no? Es competencia estatal. Con lo cual, ¿a quién hay que dirigir esa demanda que hacéis? Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. ¿Y la respuesta ha sido negativa? De momento, por mi parte, por todas las excarcelaciones que yo he solicitado, ha sido negativa. Y sobre el material, del que hablábamos también en nuestra información, ¿hay material o no? ¿Qué es lo que dicen los presos que están dentro? Pues yo hablo con mis clientes diariamente y hoy en concreto, que he hablado con los que tengo en el Centro Penitenciario de Pamplona, me dicen que sí que ven a funcionarios con mascarillas y guantes, cosa que hace una semana y media no veían. Pero ha empezado tarde. Ellos, por supuesto, no tienen ni mascarillas, ni guantes, ni absolutamente nada. Y ahora mismo la asistencia médica, ¿cómo es en el interior de una prisión? Pues en concreto en el Centro Penitenciario de Pamplona me han comentado esta mañana que el médico acude los viernes y está pasando consulta los viernes. Solo los viernes. ¿Y en casos de urgencia? Pues se le llama y a veces acude y otras veces pues. ¿Tenéis conocimiento de algún caso de coronavirus en alguna de las cárceles cercanas a la comunidad foral? En el Centro Penitenciario de Pamplona se dijo el día 21 de abril que en la cárcel de Pamplona no hay ningún caso positivo. Y claro, digo yo, ¿cómo lo va a haber si no se ha hecho ningún test a funcionarios y privados de libertad? Es imposible saber si hay infectados. ¿Y algún recluso con síntomas? Sí. Lo que pasa es que no tengo prueba documental de todo esto, pero sí. Más que nada porque tengo un cliente que entró el día 19 de marzo de haber disfrutado un permiso ordinario y pasó al módulo de ingresos, estuvo de cuarentena y él me comentó que había gente con síntomas. ¿Infectados? Pues es que no se les ha hecho el test, ni a los privados de libertad ni a los funcionarios. Entonces, claro que puede decir Miguel Ángel Vicente que no hay casos, pero es que como si no se les ha hecho el test. También quería decir con respecto a lo que se dijo el día 21 de abril en Navarra Televisión, que no fue una pandemia la responsable de su encierro y que el COVID-19 de los presos fue su delito. Esto que se dijo, en mi humilde opinión, creo que lo sabemos todos los corrientes mortales. Habéis solicitado, También, entiendo, las pruebas para los internos.
Perdona, Roberto. No te escucho ¿Habéis bien. solicitado las pruebas? ¿Habéis solicitado que se hagan Sí. test en el interior? ¿Aquí Sí. y cuándo? ¿A quién y cuándo? A la administración penitenciaria. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Bueno, que se está haciendo todo lo posible. Si para el común de los mortales hay que ir a atención primaria con síntomas, ¿cómo sucede el proceso? ¿Cómo es el proceso dentro de una cárcel? Bueno, pues si está el médico, que ahora está los viernes, acuden a él, le dicen que se encuentra mal y a esperar a que tenga una letrada o letrado que solicite su excarcelación, la libertad condicional anticipada. Y mientras tanto, pues a esperar. Si bien, por ejemplo, las personas que estaban en tercer grado penitenciario están en sus casas con la pulsera. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias. Pero añadido, Sí. Roberto, lo permites, que el consejero de Justicia, don Eduardo Santos, dijo que había habido escasez de medios de protección. Yo creo que lo que ha habido es un absoluto y terrible olvido y abandono de los funcionarios que diariamente van a trabajar, pero también de los privados de libertad. Y que se ha dicho, porque lo dicen, que dentro de la cárcel están más seguros que fuera. Y bueno, pues entonces que todos los demos y demás entren y tendrán la plena seguridad de que no van a morir de coronavirus dentro. Simplemente eso. Muy bien, Cristina, pues seguiremos pendientes de la evolución. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando de juzgados, porque hemos seguido durante las últimas jornadas la situación concretamente de la crisis sanitaria y cómo está obligando a las cancelaciones de actividades de instituciones, de administraciones. Bueno, pues también la justicia ha parado, excepto en sus actuaciones más esenciales. Se ha dejado en el tintero cientos de procedimientos a los que habrá que dar solución una vez pase la tormenta. Pero los profesionales advierten de que el colapso en la red de juzgados puede ser problemático. Maripaz Benito, jueza decana de Pamplona, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo piensa que va a ser el proceso de volver a la normalidad en los juzgados de momento que sepamos tras mes y medio de parón en los procedimientos? Pues sin duda va a ser un procedimiento muy complicado que nos va a obligar a cambiar la forma de trabajo a todos. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos se pone más de manifiesto si cabe que la justicia ha sido la hermana pobre de la administración y la carencia de medios pues ahora sale a la luz. En Navarra, desde luego, tengo que decir que estamos mucho mejor que en el resto del territorio nacional, pero por un lado nos vamos a encontrar con todos esos procedimientos que estaban ya a la espera de señalamiento, de juicio y que se han visto suspendidos y con la previsible avalancha de demandas que vamos a tener pues, en determinadas jurisdicciones que siempre son las más afectadas en una situación de crisis, como puede ser el ámbito de los juzgados de lo social, de los juzgados de lo mercantil, juzgados de lo civil, familia, etcétera. ¿Creen que puede haber también un aumento en posibles denuncias que se puedan actuar directamente o dirigir directamente contra el Gobierno? Sí, es muy posible también que nos encontremos con un importante número de demandas de responsabilidad patrimonial al Estado, por un lado, en cuanto a lo que ha sido la gestión, y por otro lado también pues, recursos frente a las sanciones administrativas que se han ido imponiendo, todo lo cual también pues, conllevará un incremento de trabajo de los juzgados de lo contencioso administrativo. En ese caso, ¿qué documentación realmente puede ser necesaria a una persona que vea que se ha visto afectada por esta situación y que no sepa muy bien dónde dirigirse, pero que tenga muy claro que tiene que ir contra el Gobierno?
Bueno, eso en todo caso se tendrá que hacer a través de abogados, será contactando con el letrado que se considere o bien de su elección o bien un abogado de oficio, según los casos, y será ese abogado quien, teniendo en cuenta el caso concreto, las circunstancias concretas, pues pueda valorar cuál es la viabilidad, por un lado, de la pretensión y, por otro lado, pues la documentación que es necesario presentar en el juzgado decano para su reparto al juzgado de lo contencioso administrativo, en este caso, y pues proceder a la celebración o a la tramitación del procedimiento. ¿Hay previsto un protocolo para evitar esa concentración de la que usted habla? ¿Cómo se puede gestionar desde el propio juzgado? A ver, es muy complicado ahora mismo el pensar en posibles soluciones, pero desde luego sí que estamos nosotros adelantándonos a cualquier escenario y estamos trabajando en ello desde el primer momento. Ya antes de la declaración del estado de alarma, fijando unos turnos de disponibilidad y de presencia física para intentar reducir al máximo la necesidad de que los ciudadanos acudieran a los juzgados, y posteriormente, bueno, pues viendo que en algún momento se va a alzar la suspensión de plazos, pero vamos a tener una situación muy concreta a la que enfrentarnos. Por un lado, nos encontramos con lo que es el propio edificio, el propio Palacio de Justicia y las normas de seguridad que vamos a tener que cumplir en el mismo. Tenemos que tener en cuenta que la afluencia de público, de profesionales y de usuarios diaria es enorme y será necesario calcular cuál es el aforo máximo de personas que, respetando las distancias de seguridad que tiene que haber, puede realizarse, puede haber cada día, pero además también el aforo teniendo en cuenta las salas de vistas, los pasillos, las salas de espera, los despachos, las oficinas, para ver realmente cuántas personas pueden acudir diariamente a todas las dependencias, a cada una de esas dependencias. Además, las salas de vistas en Pamplona en general son pequeñas porque nadie pensaba que nos íbamos a encontrar con una situación así. Lo que se ha intentado es optimizar al máximo el espacio del edificio, pues para poder dar respuesta y para poder celebrar más juicios. Esas salas ahora difícilmente van a poder cumplir con las exigencias de separación física que son necesarias. E igualmente hay muy pocas que están ventiladas con ventilación natural y, por lo tanto, tenemos que ver si los sistemas de aire acondicionado que hay cumplen las garantías de seguridad laboral necesarias para evitar que, a su vez, pues puedan ser estas canalizaciones un foco de contagios. Teniendo en cuenta cómo se nos reduce el número de salas que vamos a poder utilizar, tenemos que buscar medios alternativos para poder celebrar los juicios. Y en ese sentido es en el que nos lo estábamos planteando, pues la posibilidad de acudir a medios técnicos, a plataformas, a aplicaciones como puede ser Webex, para aquellos procedimientos que entendemos que se pueden tramitar así, sin una merma, por supuesto, de garantías y de derechos de los ciudadanos, y basándonos siempre en la voluntariedad, puedan realizarse por esa vía, de modo que no sea necesaria tanta presencia física en el edificio y permita a los jueces el continuar con una agenda casi como la que teníamos antes. Sí, porque lo cierto es que las nuevas tecnologías ya se utilizaban en muchas vistas. Hemos visto pues muchas veces, ¿no?, comparecer a los investigados a través de una pantalla, sobre todo cuando están en otras ciudades. O sea, que usted considera que esta videollamada que estamos teniendo usted y yo en este momento ha podido también, de alguna manera, llegar para quedarse en el ámbito judicial. A ver, llegar para quedarse relativo, porque todo esto, desde luego, exige un estudio muy riguroso, puesto que nuestra función fundamental, al igual que el resto de los intervinientes en la Administración de Justicia, es respetar y defender los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, no puede existir ninguna merma en estas garantías. Ahora bien, dicho esto, sí que es cierto que se pueden utilizar estos medios, porque además hemos hecho las pruebas correspondientes en los juzgados y hemos podido comprobar no solamente que se puede hacer la videollamada, sino que además queda grabada, y además queda grabada en el sistema que se utiliza en justicia, que es el sistema Fidelius, es decir, se integraría directamente como ahora mismo se integran las vistas grabadas, de forma que esto, desde luego, supone para nosotros a nivel laboral un avance muy importante, porque desde luego la posibilidad que se nos abre a empezar a dar respuesta a las pretensiones y a las demandas de los ciudadanos es muy alta. Muy bien, Maripaz Benito, jueza decana de Pamplona, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias. La verdad es que entre 20 y 25 personas son propuestas para sanción diariamente en Pamplona por romper el confinamiento. La cifra total a día de hoy es de 981 viandantes, 11 personas han sido detenidas por este motivo. La última esta pasada noche. Un vecino que había quebrantado la orden de permanecer en casa hasta
en 6 ocasiones. Aún así, las cifras descienden. También las sanciones a vehículos. Ayer se controlaron 584 y se produjeron 9 denuncias. El número de propuestas de sanción en vehículos ha descendido pese a que hay mucho más tráfico. Quiere decir que ese tráfico es un tráfico autorizado. Datos de ayer, más de 500 vehículos controlados por Policía Municipal. Son bastantes vehículos en vías principales y secundarias de todo tipo. No ha llegado a la decena de vehículos de conductores denunciados. O sea, el porcentaje realmente es bajo. Quiere decir que la inmensa mayoría de los vehículos que se desplazan es por un motivo justificado. La inmensa mayoría. ¿Hay excepciones? Bueno, pues para eso estamos nosotros. Pues desde hoy no se puede entrar al Ayuntamiento de Pamplona o al área de seguridad ciudadana sin someterse a una prueba de temperatura. Si alcanza los 37,5 grados, no podrá acceder ante el riesgo de estar infectado por coronavirus. La fiebre es uno de los síntomas, como saben, en un posible caso. Buenos días. Le voy a tomar la temperatura para que pueda usted acceder a las dependencias. Un segundito, por favor, no se mueva. Este paso es obligatorio desde este jueves en dependencias policiales. Muy bien, 35,9. En este caso podría usted entrar. Si hubiese sido 37,5 o más, usted no podría acceder a estas dependencias. No sobrepasar los 37,5 grados es requisito indispensable para todo el que quiera ingresar en el edificio. Tratamos de cribar las personas que tienen ya una temperatura superior a lo establecido, que está marcado en 37,5 grados. Así pues, esas personas ya no accederían a dependencias. Inicialmente serían sospechosas de ser portadoras del virus y no se permitiría su acceso. Un test de temperatura que complementa las medidas ya adoptadas por el cuerpo. No sería entendible que nuestra plantilla se infectase, al igual que no sería entendible que nuestra plantilla fuese la que extendiera el virus. De ahí viene todo el proceso de descontaminación de vehículos, de trajes, de equipación, es imprescindible. Un gesto que además ayudaría a quienes pueden padecer el virus y no lo saben. La sintomatología normal con una temperatura superior, levemente superior a 37,5 grados, se le recomienda que se ponga en contacto con su médico de cabecera, evidentemente. Otra cosa serían casos que no nos ha tocado, de situaciones ya más críticas, más graves, en las que hay otra sintomatología añadida. No solo ha comenzado a llevarse a cabo en el área de seguridad ciudadana, también en el Ayuntamiento de Pamplona, y se prevé que se extienda a otras dependencias municipales. Se trata de una medida que se podría implantar en otros lugares públicos para asistir tanto a eventos culturales como deportivos. Podríamos verlo próximamente en lugares donde se concentre gente como el Teatro Gallarre o el Navarrarena, entre otros, si así lo dictaminan las autoridades sanitarias para que puedan reabrir. Bueno, pues termina ya este día número 40 de cuarentena. Ya hemos cumplido la cuarentena de verdad. Los historiadores estiman que este término apareció cuando llegó la peste bubónica. Creen que fue en Venecia cuando empezó a usarse de forma oficial. Era el aislamiento de 40 días que se le obligaba a hacer a todas aquellas personas y mercancías que entraban a la ciudad por el puerto marítimo allá por el siglo XIV. Ojalá la historia cambie muy pronto. De momento nos quedamos en Tudela, que han tomado buen ejemplo. Muy buenas noches.
¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.